Perfecto, ahí está grabando nuevamente. Bueno, estarían viendo la presentación. ¿Se ve? Bien, perfecto. Ahora tengo que acostumbrarme que tengo que mirar aquella pantalla. Hoy vamos a hacer la última presentación del curso, que está dedicada a lo que es clasificaciones de imágenes. Y después va el resto del curso, o sea, va parte de la mañana, vamos a trabajar con códigos de Engine y en la tarde y mañana también. Y vamos a ir habilitando también espacio para que vayan exponiendo la idea que tienen de trabajo o aquellas inquietudes que tengan respecto a la aplicación que quieran hacer de lo que es la teledetección. El espacio principal va a estar destinado mañana a la tarde. Recordamos que el trabajo final del curso consiste en un trabajo de aplicación de cuestiones de teledetección en Google Earth Engine, que es un trabajo grupal de a dos o individual. La idea es que mañana a la tarde compartan la idea del trabajo y el sábado estaremos, si no terminaron de compartir la idea del trabajo, seguimos ahí, si no, el sábado vamos a estar haciendo acompañamiento, apoyo a los que quieran ir avanzando con el trabajo, y el día 15 va a ser la virtual, la exposición de cada uno de los trabajos. Bien, el tema hoy es clasificación de imágenes, aunque en realidad lo que clasificamos no son imágenes, sino los píxeles dentro de la imagen. El nombre más usado es el de clasificación de imágenes. O sea que es un proceso que va a buscar separar los píxeles dentro de la imagen en clases, en categorías según el valor que tiene cada uno de esos píxeles. Lo que busca este proceso es dar una respuesta a cómo se hace para identificar lo que es uso o cobertura de la Tierra cuando las extensiones son grandes, extensiones de territorios grandes. Pues normalmente cuando la extensión del territorio es pequeña, estamos hablando a nivel de predio, el trabajo manual de identificación visual suele ser el más usado, pero cuando vamos aumentando la extensión del territorio, empieza a hacer muchas horas de trabajo, y ahí es como que empieza a surgir la necesidad de aplicar métodos automatizados para no dedicarle tanto tiempo de trabajo, que muchas veces tampoco se necesita el nivel de detalle o el nivel de interpretación, de una interpretación visual. Entonces ahí entran lo que son las clasificaciones, que vendría a ser una interpretación automática, interpretación automatizada de imágenes. Para algunos ejemplos, bueno, esto es una clasificación de un partido de la provincia de Buenos Aires, donde diferenciaron distintos tipos de cultivo en función de un proceso de clasificación de imágenes. Esto es un trabajo que hicimos en conjunto entre las facultades forestales y la Universidad Maimónides de Buenos Aires, que es uno de los 600 mapas de la evaluación ambiental estratégica de la Mesopotamia. Entonces, acá están una clasificación de usos de la tierra de toda la Mesopotamia argentina. Entonces, podemos ir imaginando, dimensionando que son extensiones importantes, y que ya pensar en un trabajo manual a ese nivel sería como que un poco muchas horas. Bueno, este es algunos de los componentes del proyecto Mapbiomas. El proyecto Mapbiomas es un proyecto que viene mapeando los biomas de Sudamérica y algunas otras partes del mundo. En realidad arranca por biomas, y estos son ya cuando cubren un país completo, largan lo que es la versión por país, que son los distintos biomas que lo componen. Y tiene cubierto para toda Sudamérica, en series que más o menos, por lo menos 20 años, año a año tienen cubierto. La mayoría tienen más bien 40 años
analizado la cobertura, o sea, el uso o cobertura del suelo de esas regiones. Acá puse simplemente Argentina y los países limítrofes, pero son creo que todos los países de Sudamérica, o si no son todos, son prácticamente todos que tienen. ¿Cómo? Que no tiene. Entonces vamos a decir. En superficie es el 99% de la superficie de Sudamérica está mapeada en este proyecto. Y después hay otros productos a escala global incluso. Hay muchos, simplemente acá 2 productos para ilustrar. Un mapa de cobertura. O sea, normalmente el término cobertura en teledetección se usa uso cobertura y muchas veces con barra, o sea, uso cobertura, que en inglés se usa LULC, Land Use Land Cover, porque uso refiere a algo que es antrópico, digamos, que se le está dando una utilidad, se le está dando un uso. Y cobertura es una forma de referirse a algo que puede ser natural. Entonces, pero muchas veces en los productos aparece simplemente como cobertura, que es lo que como una generalización. Muchas veces los productos globales, o sea, uno ve un mapa así global y dice, oh, está buenísimo, ahora quiero hacer un zoom en mi lote y vamos a ver qué tiene mi lote. A ver, hay que agarrarlos con pinzas este trabajo y analizar la precisión que tienen, porque están pensados para escala global y no están pensados para análisis a nivel lote. Algunos tienen más detalle, otros menos. Más biomas, que es el que más conozco, es como que tiene bastante, diría que uno de los mejores, o el mejor nivel de detalle y de trabajo. También por una característica de que muchos de estos productos salen o sea, son hechos desde Europa o desde Estados Unidos, sin tanto contacto con el conocimiento local. Por ejemplo, MapBiomas tenía para misiones, en el primer tanda que yo estuve participando, había 6 personas marcando áreas, 2 personas que conocían el norte de Misiones, 2 el centro y 2 el sur. Entonces, o sea, para, digamos, conocer realmente la situación de cada lugar para marcar las áreas de entrenamiento en esta clasificación, si tenés gente distribuida en todo el mundo, la precisión obviamente va a ser mucho mayor que si simplemente te manejas desde una oficina central con un conocimiento generalizado, digamos. Por ejemplo, si vamos a, esto es un zoom acá en la zona de Guaraipo, de la cobertura de Forest, se me va y se viene algo medio automático. Del Global Forest Watch, y bueno, en situaciones complejas como la provincia de Misiones, lo que pasa es que sobreestima, o sea, todo esto que está verde considera que es cobertura forestal. Sin embargo, todo lo que son yerbales están incluidos dentro de eso. Ahora también estábamos en una publicación con Andrés trabajando sobre los modelos de biomasa de Jedi. Que a veces en los modelos de biomasa se basan en mapas de cobertura, entonces el modelo de biomasa depende de la cobertura que fue clasificada. Entonces, en el caso de emisiones, todo figura como que es bosque perennifolio de hoja ancha, y nosotros estábamos evaluando plantaciones forestales, entonces el modelo que usó no correspondía a la plantación, no corresponde a coníferas, entonces no ajusta como debería. O sea, son cuestiones que hay que tenerlas presentes, o sea, no son errores porque dentro del objetivo de estos proyectos son objetivos globales, es tener una cuantificación global de un uso de la cobertura o de la biomasa a nivel global, pero hay que tener en cuenta de que si queremos utilizarlos a nivel detalle, puede que no nos sirvan, o puede que sí con ciertas consideraciones. Entonces habíamos dicho que era categorizar los píxeles, la clasificación,
Entonces lo que va a hacer es cada píxel, el software, digamos, o el software que usemos, va a buscar asignárselo a una categoría. Esa categoría la va a buscar en similitud a las características espectrales mayormente, o sea, si nuestra imagen son las bandas espectrales, o sea, lo que vamos a tener es información espectral, pero también a veces le sumamos otra información, como sumar modelos digitales de elevación, que entonces, además de las características espectrales, va a usar las altimétricas. Y en realidad lo que va a hacer es toda la información que le demos, el software va a buscar agrupar en categorías esa información. En principio es eso, ahora vamos a ir profundizando. Entonces, esas categorías, nosotros por lo general las asociamos a uso y cobertura del suelo, o sea, desde nuestros campos de trabajo. Pero también pueden ser muchas otras categorías, o sea, se puede clasificar si tenemos áreas del suelo descubierto y hay alguna característica que diferencia el suelo que se pueda ver en la imagen, puede clasificar el grado de humedad, o sea, estado sanitario de la vegetación, o sea, ya lo vimos algo con los índices de vegetación, y también en la respuesta del infrarrojo y el rojo, o sea, podemos detectar diferencias de estado sanitario, o sea, no es una diferencia entre dos, uso y cobertura, sino diferencia en el estado de la vegetación y muchas otras cosas. Hay procesos de clasificación, por ejemplo, en salinas que detectan distintos tipos de minerales presentes en los salares, entonces clasifican por eso. No es un cambio de uso-cobertura, todo un salar, pero detectan respuestas espectrales en las hiperespectrales de la composición mineral lógica. Bueno, tenemos que recordar lo que es las firmas espectrales. O sea, lo que nosotros habíamos visto es que si nosotros nos movemos dentro del espectro electromagnético, dentro de la fracción visible y los infrarrojos, que es lo que operan las imágenes multiespectrales, cada uso o cobertura o cada superficie que tengamos va a tener distinta cantidad de reflectancia. Por ejemplo, en el azul, en el verde, en el rojo, en el infrarrojo cercano, va a tener distinta cantidad de reflectancia. Entonces, eso nos va a dar un valor distinto en el píxel. Y la clasificación es lo que va a buscar es interpretar eso y relacionarlo con estas firmas, digamos, de alguna forma directa o indirecta. Acá hay otras firmas de cosas más raras, o sea, más raras, digamos. Siempre estamos mostrando coberturas vegetales, suelo, agua. Bueno, acá hay la firma de nube, de fuego, de áreas calientes, de humo, etcétera. O sea, como que todo aquello que refleje radiación solar va a tener su firma espectral, porque va a reflejar distintas cantidades, y bueno, en todo caso, si refleja igual, sería una línea horizontal, pero eso sería su firma, digamos, cuánto refleja en cada una de las longitudes. Recordemos que en las composiciones multiespectrales lo que nosotros tenemos es imágenes tomadas en distintas partes, o sea, en distintas longitudes de onda, y que nosotros podíamos visualizar tres, dándole un color de los colores primarios a cada una de esas tres y hacer así la composición colorida. Pero también podemos tener composiciones multitemporales, es decir, yo sumo las bandas de una fecha y de otra fecha. O sea, y lo que tengo es espectralmente repetido, o sea, esta es de la banda del azul y esta es la banda del azul también, pero esta es de una fecha y esta es de otra fecha. Entonces, lo que voy a tener acá es no solamente el comportamiento de la firma espectral, o sea, cómo se comporta la reflectancia en las distintas bandas, sino también cómo cambia esa reflectancia entre una fecha y otra fecha. Esas fechas serán definidas en función del objetivo del trabajo. Normalmente cuando son clasificaciones generales de áreas con cobertura vegetal, que no estoy apuntando específicamente a algo, suele ser una de verano e invierno, o de época seca y época húmeda, según la zona que tiene más marcada la estacionalidad seca-húmeda. O sea, nosotros normalmente en misiones, cuando hablamos de verano e invierno, nunca no usamos la de verano, porque suele tener o sea, la vegetación suele tener un pico de respuesta en noviembre,
y después en diciembre otra vez baja por los intensos calores, principalmente si el verano es seco, y después vuelve a ser buena en marzo, febrero-marzo. Pero bueno, se considera como verano, o sea, en realidad es una estación, una fecha donde hay mucha respuesta a la vegetación, mucho crecimiento. Suele ser en zonas de mucho calor, por ahí no suele ser el momento de más calor del verano, sino más bien en la primavera. Pero muchas veces se habla así genérico de verano-invierno. Y la de invierno sería más bien saliendo del invierno, cuando ya todo el efecto acumulado del invierno lo tiene, entonces ayuda. Entonces ahí hay distintos conceptos, multiestacional, que sería lo que veníamos hablando ahora, o también puede ser multianual, o sea, si yo estoy queriendo diferenciar una cobertura que se comporta distinto en el paso de los años de otra, por ejemplo, en el caso de Misiones es muy típico yerba mate, diferenciar de lo que es forestaciones nuevas. ¿Qué pasa? En un momento la forestación se confunde con la plantación de hierba, y también, si uno lo piensa, con tamaño de planta y eso tienen similitud, pero el comportamiento de la hierba en el tiempo va a ser que se mantiene, una tendencia a que se mantenga, y en la forestación va a haber un aumento de la cobertura de árboles. Entonces, si yo pongo una imagen, en vez de usar una de invierno y una de verano, pongo una de verano, de primavera, de un año, y la otra dentro de 2 años o dentro de un año, me va a ayudar a diferenciar aquello que está teniendo un aumento de la cobertura con respecto a otro que se mantiene como hierbas. Entonces los clasificadores a uno le puede alimentar con cualquier cantidad de bandas. Puede ser ponerle 3 bandas, ponerle todas las bandas de una imagen tipo Sentinel o Landsat, o ponerle bandas de 2 fechas, 3 fechas, 4 fechas. O sea, no hay un límite en eso, más que la capacidad computacional de procesarlo. Y en algunos algoritmos o sea, los algoritmos después pueden ser más sensibles o menos sensibles a que haya bandas que no tengan relación con lo que nosotros estamos queriendo diferenciar. O sea, si por ejemplo quiero diferenciar, no sé, hierba de citrus y las infrarrojo medio no me aportan nada, hay algoritmos que no le importan, estén las bandas ahí, y hay algoritmos que prefieren que si la información no aporta, no esté. No vamos a llegar a profundizar tanto en los algoritmos, tampoco tengo suficiente experticia en eso como para... Pero son puntos que son importantes, digamos. Si estoy haciendo algo, ¿qué algoritmo voy a usar? Revisar qué cosas son más sensibles, vamos a ver algo. Entonces lo que tenemos que recordar siempre acá, porque a veces pasa que uno automáticamente asocia esto con una imagen multiespectral, o sea, asocia lo que uno puede ver. O sea, yo puedo ver 3 y trato de pensar que el clasificador, ¿cómo va a poder diferenciar esto que yo estoy pudiendo ver? Y en realidad el clasificador va a usar toda esta información. Siempre hay que tener presente eso, que el clasificador va a usar mucho más información de la que nosotros podemos visualizar. Además de que está el factor que habíamos visto antes, de que la cantidad de colores que se forman acá son tantos más de lo que puede diferenciar nuestro ojo, que incluso por más que pongamos solo esas 3 bandas, el clasificador va a tener más cosas para ver que nosotros. Bien, eso ya lo dije. Dentro de los procesos de clasificación podemos arrancar por algo muy más básico, que sería umbralizar o enmascarar. O sea, este término yo lo pongo, no me gusta, pero se usa muchísimo. Incluso mucho, en vez de hablar de hacer un umbral, hablar de hacer una máscara. Porque muchas veces, o sea, el enmascarado en realidad es cuando yo después de hacer el umbral uso eso para recortar otra imagen o otro producto. Eso sería realmente un enmascarado. Pero no siempre aplicar un umbral implica enmascarar. O sea, el término umbralizar quiere decir que yo voy a buscar un límite, un valor umbral, a partir del cual considero que una cosa es distinta que otra.
Acá, por ejemplo, tenemos una imagen, lanzo, creo que era, donde hay un foco de incendio. Acá tenemos la banda térmica, donde si bien vemos resaltado el calor del incendio, también hay otras zonas que tienen presencia de, o sea, hay distintos grados de temperatura en el resto de la imagen. Entonces, o sea, sigue siendo una imagen compleja, pero yo puedo fácilmente encontrar cuál es el valor límite que me diferencia el foco de calor del incendio con las otras fuentes de temperatura, como estos suelos desnudos. Entonces, por ejemplo, si yo marco solo la zona que tienen más de 320, esto está sin pasar a temperatura, digamos. El valor es el ND de la banda. En este caso, ahí estoy logrando un umbral que me separa lo que es el foco de calor de todo el resto. Entonces, a partir de ahí sí yo podría generar lo que sé. Si yo quisiera recortar por algún motivo, en este caso no tiene mucho sentido porque es una manchita pequeñita, si yo quisiera recortar la imagen a partir de esto, podría ser un enmascarado. Pero como concepto de clasificación es esto, o sea, yo tengo esta imagen resultante que está clasificada en dos clases, está binarizada en lo que sería fuego y no fuego, por decirlo de una forma. Y acá en realidad está superpuesto eso, para resaltar nomás dónde está porque por ahí en la imagen original se ve el humo que te delata que hay fuego, pero no se nota perfectamente ubicado dónde está el foco, si está más arriba o más abajo. Y con la térmica se... ¿Cómo así que no está calibrada? Estos son los valores... O sea, en realidad tengo mi duda que si está o si está en Kelvin, pero... 6. Sí, es... Si la bajé en nivel 2 debería estar en Kelvin. Pero... Sí, en temperatura de superficie son en Kelvin. Es que no sé si está en temperatura o ND, pues, pero por los valores puede ser. Eso uno tiene que mirar cuando baja y tendría que estar anotado acá. En realidad no tengo mucho trabajo con banda térmica tampoco, entonces. Y lo mismo por ejemplo, algunas diferenciaciones como las de agua, uno podría hacer simplemente o hacer un índice de agua como que vimos y hacer un umbral sobre el índice, o muchas veces en situaciones como las nuestras, el agua en la banda infrarroja se diferencia mucho del entorno porque suele haber vegetación. Hay diferencia muy grande en el infrarrojo. Prácticamente con infrarrojo cercano uno podría ya hacer una máscara y separar agua, al menos el agua medianamente limpia, de lo que no es agua. Pero después hay procesos más avanzados, que lo que se conoce realmente como clasificación, que se divide en dos grupos, que son la automática o no supervisada y la semiautomática o supervisada. O sea, acá la diferencia es que en lo que es automático, en realidad no está identificando clases de uso cobertura, sino que separan los píxeles en valores por la en grupos por la similitud, y uno después tiene que interpretar esas clases. Y en la semiautomatizada o supervisada, ahí sí estamos asignándole nosotros previamente información para que el software ya pueda devolver clases de uso cobertura. O sea, en la primera va a decir clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y en la segunda le va a decir, según lo que nosotros le pedimos, o sea, esta lista le pedimos que identifique, va a devolver esta lista de usos y coberturas. O sea, sin eso. Entonces, en la no supervisada, lo único que le damos nosotros es cuántas clases queremos. Por ejemplo, decimos, agarra esta imagen y dividime en 7 clases. El software agarra y busca cómo agrupar esas clases. O sea, cómo dividir todos los píxeles en 7 clases que sean lo más diferentes posible entre sí. Y acá es un homenaje a Landsat 7 con sus rayitas.
Y después nosotros interpretamos cada una de esas clases y le asignamos lo que es. Esto acá está muy lineal, pero nunca le vamos a poder pedir al software que divida en 7 clases y que después esas 7 clases sean 7 cosas distintas. Vamos a ver algo más de eso, pero hay cuestiones de que como simplemente va a dividir buscando diferencias, alguna cobertura que tiene mucha variabilidad, como es el monte nativo, va a encontrar diferencias y va a separar. Y otra que tenga menos diferencia, por ejemplo, que sea entre 2 cultivos, como son, capaz hay menos diferencia entre 2 cultivos que entre 2 tipos de monte nativo. Entonces los cultivos pueden quedarte juntos en una clase y el monte te va a separar en 2. Entonces, por lo general, tiene que ser muchas más clases y uno después va a haber 2 clases que sean lo mismo, las une. Y las otras. Cuando hay una clasificación supervisada o semiautomática, lo que nosotros en principio definimos qué quiero que identifique el software, que es esta listita. Esto es lo que yo necesito diferenciar. Bueno, entonces el software dice, bueno, ¿querés eso? Decime dónde está eso, cómo se ve. O sea, le marcamos en una imagen. O sea, hay otros métodos que sería suministrarle una firma espectral, pero el más usual es marcarle áreas de entrenamiento, se denomina así, que son estos polígonos que vemos con límite amarillo. De cada uno de estos le marcamos una cantidad de áreas, o para que el programa pueda interpretar los valores de los píxeles que hay en esas áreas de entrenamiento y después comparar con cada uno de los píxeles de nuestra imagen. Y darnos un resultado. Agarró un píxel de acá, comparó con la muestra y bueno, este píxel se parecía más a la muestra de... no sé si los colores coinciden acá, pero diría que es cultivo de herbácea. Claro. Área natural desnuda no creo que sea. Pero ese es el proceso, o sea, definir qué queremos, marcarle área de entrenamiento de eso que queremos y el software va a comparar esas áreas, los píxeles que hay dentro de esas áreas con cada uno de los píxeles de la imagen y va a dar una respuesta. De una forma simplificada, esta no es la verdad, lo que va a hacer es agarra un píxel y mira los valores que tiene este píxel y va a ver. Bueno, si en el IRC tiene 53, está por acá. Si tiene en el verde 17, en el rojo 9 y en el azul 5, bueno, ¿con qué firma espectral coincide? Bueno, coincide con, o sea, se parece más a la firma de Noval más que a otra firma. Entonces, va a decir que ese píxel corresponde a esa clase. Y recordemos que la firma esta es una liñita continua muy linda, que está hecha con un aparato que se llama radiómetro, pero que la verdad nosotros tenemos un dato en esta franja del infrarrojo, un dato en esta franja rojo, un dato en esta franja del verde y un dato en esta franja del azul. O sea, sería un punto, un punto, un punto, un punto. No tenemos tantos datos en las imágenes multiespectrales. Si queremos tener una línea más parecida a esa curva, tenemos que ir a una imagen hiperespectral, que hasta lo que sé no hay disponibilidad gratuita. O sea, sí hay disponibilidad gratuita, pero dentro de proyectos con la Agencia Espacial Europea o con CONAE creo que se puede conseguir. Y hasta lo que sé tienen bastante problemas todavía las hiper. Bueno, Argentina dentro de 1 o 2 años estaría largando el primer satélite con hiperespectral. Cuando es un polígono que hace, ¿es una media de todos los píxeles o para píxel a píxel? Ahora vamos a ver que depende del algoritmo. Puede ser una media, era lo más simple, digamos, que ya no se usa más, pero proceso simple, tomar una media, pero hay mucho más que eso. O sea, eso va a depender del algoritmo que le asignes, digamos.
Bien, lo que pasa es que que la realidad es un poquito más compleja, o sea, aquello que nosotros veníamos viendo las firmas como liñitas, en realidad se comportan como franjas. ¿Por qué? Porque dentro de un mismo uso de cobertura hay variación. Bueno, esto está medio chiquitito, pero por ejemplo lo que vemos acá en este azul medio violeta, corresponde a la línea azul, es el promedio, de la pregunta de Andrés. El promedio de los píxeles de área construida, área urbana, sería esa línea azul, pero la variabilidad hace que haya píxeles en toda esta franja. Entonces, si yo hago áreas de entrenamiento para un uso que tiene, una cobertura que tiene tanta variabilidad, se me va a mezclar con otro. Por ejemplo, si yo miro acá lo que es vegetación, que es esta franjita verde, está totalmente contenida dentro de lo que es urbano. ¿Por qué? Y bueno, probablemente porque en el urbano también hay bastante vegetación. Pero también porque a veces simplemente la variabilidad que hay entre los valores extremos de los píxeles de un uso cobertura es tanta que genera una franja muy ancha y genera confusión. Entonces, acá yo tengo cuatro usos cobertura, que el primero es agua, que es el rojo, hermosa asignación de colores, edificios en azul, vegetación que dice aclara que son árboles en verde, y suelo desnudo, que es este amarillo. Entonces le digo, bueno, pero ¿puedo diferenciar, por ejemplo, acá la vegetación de lo que es área construida o área urbana? Y a pesar de que es súper ancho la franja, si yo en algún sector tengo diferencia, bueno, supongo que acá hay una banda más porque está marcando la tendencia, o si no, en esta banda se superpone una parte, pero parcialmente se podría llegar a usar el software de detectar que hay una diferencia y acá hay una diferencia. O sea, la vegetación sale del área que está. En el caso del amarillo este, que es el suelo desnudo, tiene acá arriba, por ejemplo, un momento donde se separa. Sería solo en esa banda, lo cual siempre es cuanto en... A ver, lo ideal es esta situación, que en todas las bandas se diferencia, que la del agua. Entonces esto va a ser fácil de clasificar. Cualquier algoritmo lo va a decir, o sea, le puedes poner el más simple que solo toma el promedio de los datos y te va a diferenciar el agua de todo el resto. Pero cuando tenés situaciones donde se empiezan a confundir, cada vez va a ser más difícil diferenciar y ahí también empieza a requerir algoritmos un poco más complejos. Por ejemplo, acá vegetación tiene dos bandas donde es bien distinto y una donde en parte se confunde, pero la media se diferencia. Pero el suelo desnudo de urbano, por ejemplo, solo tiene un lugarcito acá donde tiene una diferencia excluido y las otras no. Entonces es como que depende totalmente de esa banda su diferenciación. O sea, por esos dos motivos, que hay variabilidad. Cuanto más variabilidad, más ancha la franja, por lo tanto, más posibilidad que se superpongan y por similitudes. O sea, acá ni siquiera hay dos coberturas vegetales. Si yo pongo dos coberturas vegetales, van a ser dos líneas bastante parecidas, que se van a ir acompañando y en parte se van a separar. El software tiene que ser capaz, o el algoritmo tiene que ser capaz de buscar ese lugar donde está la diferenciación y usarlo. Por eso es una cosa que si bien para algunos algoritmos puede ser malo, pero por lo general para los algoritmos que se usan en clasificación, lo ideal es meter todas las bandas. No mezclarle ninguna banda. Y si querés sumarle un índice de vegetación, sumale. Para que tenga más opciones donde encontrar alguna diferenciación. Por ejemplo, el pino del eucalipto o el eucalipto del nativo o sea, tienen bastante, así muy general, porque el eucalipto hay
El otro día estábamos viendo que entre Duni y Grandis son total y absolutamente distintos espectralmente. Todo lo que nosotros creíamos y enseñábamos, un alumno no lo estudió. Todo lo que Duni, bueno, es De pino. de pino. Así que no planten Duni porque no lo podemos diferenciar. Pero hay... Pero en algunas cosas que en algún momento, a ver, nunca trabajé específicamente, hice un trabajo en eso, pero, o sea, son trabajos que son interesantes, que se llaman separabilidad espectral. O sea, cuando vos querés ver si se puede diferenciar algo espectralmente por los valores de los píxeles, entonces vos podés analizar si tiene separabilidad espectral el Duni del Grandis, el Duni del pino, todas las especies forestales. Y hay diferencias que se marcan en el infrarrojo medio. Entonces, a veces pasa que como... Muchos también trabajando con Sentinel, que Sentinel tiene las bandas del visible y el infrarrojo cercano en 10 metros y las otras en 20, hay como una tendencia a, bueno, me bajo las de 10 metros y el resto las descarto. Y en realidad, está bien, tenés 20 metros, pero la imagen igualmente va a quedar repixelada a 10. Pixelada a 10 por las bandas de más resolución, pero tenés un montón de información espectral en las bandas de infrarrojo medio, que si las eliminás, te vas a estar complicando la clasificación. Creo que es una buena prueba, creo que con Engine es bastante fácil hacer la clasificación con todas las bandas, quitarle las bandas, volver a hacer y comparar. Para trabajo final de... Y después, bueno, esto de los sectores no captados por el espectro, o sea, como le decía, cuando nosotros miramos la firma espectral era una niñita que acá subía, tenía una baja, volvía a subir, pero cuando tenemos una banda tenemos un dato acá y un dato acá, y probablemente en algunas cosas la diferencia va a estar acá, pero acá no tengo un dato. Entonces, no me sirve saber que acá hay una diferencia si no tengo ninguna banda que me esté mostrando esa diferencia. O sea, si yo sé que hay una diferencia en 1.2 de nanómetros, de micrómetros de longitud de onda, puedo buscar a ver si algún satélite tiene bandas en esa longitud de onda para aprovecharlo. Pero si no pasa eso, o sea, se pierde. O sea, lo que voy es que no sirve solamente considerar esto, o sea, la firmita espectral en sí, porque si el satélite no me tomó un dato donde yo digo, ah, mira, acá tengo diferencia, pero si no hay una banda ahí, esa diferencia no sirve de nada. Bueno, para poder sobrellevar un poco eso, están los distintos algoritmos que aplican los software informáticos en el análisis de esos datos para poder discernirlos. Cuando hablamos de clasificación no supervisada, como no tiene área de entrenamiento, o sea, no tiene una muestra con la que comparar, lo único que va a hacer es buscar agrupar esos valores de píxeles. Bueno, yo les puedo mostrar hasta 3 dimensiones, o sea, cada dimensión es una banda. O sea, banda 1, banda 3 y banda 2. Los valores, estos no son valores reales. Es un problema porque te muestran siempre con valores ideales, parece que todo es muy bonito. En realidad, cada banda que nosotros pongamos va a ser una dimensión más. Estuve tratando de dibujar una con 14 dimensiones, pero no me salió. Entonces, cuanto más banda tengamos, hay más posibilidades que alguna de esas dimensiones le aporte una diferenciación de lo... Entonces, bueno, busca los píxeles que están cerca espectralmente en ese espacio multidimensional, los va a agrupar. Entonces, esto es un proceso de clustering, de agrupamiento, simplemente por proximidad de los valores. Obviamente que cuando hay zonas que se empiezan a mezclar, va a tomar un criterio que normalmente está asociado con las distancias a los centros de estos grupos,
para decir dónde termina una clase y dónde termina otro, que ahí generalmente están los píxeles que se confunden en la clasificación. Tenemos píxeles muy diferenciados como los de agua. Bueno, acá pusieron suelo, vegetación, o sea, para que esté así de agrupadito tiene que ser un solo tipo de vegetación. Entonces, si ponemos monte nativo ya estas nubes va a ser una cosa mucho más grande, que va a llegar al agua, al suelo, se mezcla por todos lados. Entonces, el algoritmo más usado, diría yo por lo menos, desde mi experiencia, es el K-means. O sea, el K-means lo que hace es, yo le pedí 3 clases, bueno, tira 3 centros al azar y los empieza a mover. Y a medida que los mueve, mide la distancia. O sea, son la distancia más cercana. O sea, vamos a reempezar. Toma centros al azar y mide la distancia de los píxeles. Asigna como que a esa clase le corresponden todos los que están más cerca y hace el cálculo de las distancias medias. Y después lo va moviendo. A medida que esa distancia media se va achicando, él sigue moviendo. Y cuando se deja de achicar, para de mover. Entonces, en este se nota por ahí un poco mejor, que sería, yo le pedí 5 clases. Entonces, a ver, cuando arranca ahí arranca. Tira al azar y después se empieza a mover. Y cuando llega a un punto donde acá todavía las distancias son muy grandes y acá se van achicando y van quedando más distribuidas las distancias, digamos, a cada uno de los puntos. O sea, no hay punto que tenga... y esto va a depender, cuando están más separados en grupo, va a encontrar más fácil el punto óptimo, digamos, y o sea, normalmente hay un límite que se le asigna de hasta cuánto probaron, cantidad de interacciones, acá hizo 35 creo, y acá hace 10 interacciones. Pero la cuestión que se mueve hasta encontrar una situación que las distancias medidas a cada uno de los píxeles que considera de su clase esté minimizada. Esto es simplemente o sea, estos son 2 dimensiones. Si son de 2 dimensiones, ¿qué son? 2 bandas. O sea, yo ahí estoy viendo como si estoy mirando solo 2 bandas. Imaginen que esto, si yo le meto 14 bandas, es esto en 14 dimensiones. O sea, ¿lo imaginan? Bueno, está bien. Si no lo imaginan, está bien. Porque, entonces, si lo imaginan... o sea, tiene que hacer esto en 14 dimensiones, en un espacio multidimensional, entonces... Una pregunta de Andrés, pregunta si este algoritmo es eficiente o para mucho procesar. La verdad que es súper rápido. Súper eficiente. Ahora hay mucho trabajo hecho en caminos, hay muchas variaciones. Y también estaba aplicando que está la mínima distancia, y ahí hay variaciones, por ejemplo, detectar la mínima distancia como un valor absoluto, como un valor usando grado de segundo en forma de arco y eso. O sea, dependiendo de la forma que detecta la mínima distancia, esa es la mínima distancia usando trigonometría. Hay un montón de variaciones de este camino. Nosotros ahora en la práctica vamos a ver y vamos a ver uno que se llama Manhattan. Que usa el valor absoluto. Usar la liviana usa el valor absoluto. Andrés, ¿podrías, por favor, desactivar tu micrófono o abrir tu micrófono, mejor dicho, cuando hablas? Porque no se escucha casi. Entonces este equipito no anda muy bien. Bueno, ¿ahora me escuchar? Ahora sí. Grita. Claro que el equipo que teníamos la semana pasada se escuchaba re bien, se ve que es otra cosa. ¿Pero se entendió lo que dijo o tiene que repetir? Si puede repetirlo. Porque quedó bastante confuso, sí. O sea, no se escuchaba muy bien. Pero ahí tengo que cortar yo este micrófono. Bueno.
Está silenciado, Andrés. Sí, porque se acopla todo acá. Nada, aplicamos. Venía acá al lado. Habla más fuerte, ¿no? Bueno, lo que yo explicaba, o sea, la pregunta venía si el que hizo Andrés Lindau, si este algoritmo era eficiente o no, o si tardaba mucho. De los algoritmos de clasificación yo creo que es el más rápido que hay. Es sumamente rápido, ya tanto en las computadoras, o sea, nuestras computadoras, como en Google Engine, es rapidísimo como lo procesa. Es un algoritmo bastante sencillo de aplicarlo y se puede usar para no solo clasificar imágenes, sino que también para clasificar datos, por ejemplo. Si queremos agrupar datos que se parecen entre sí, funciona muy bien también. Y que yo, o sea, contaba que este que está mostrando acá usa como para determinar las clases, usa las mínimas distancias de forma euclidiana. Y que existen variaciones en el K-means que son usando distintas formas de calcular esas distancias. Por ejemplo, uno que se usa mucho, que es uno que se llama K-means Manhattan, que usa el valor de la distancia absoluta, los valores absolutos de la distancia, y que también anda muy bien. Y después hay uno que usa, en vez de usar la distancia euclidiana, utiliza como arcos. Va haciendo arcos, pero ya tiene una complicación porque usa ya la parte más grados, minutos y esas cosas. Empieza a complejizarse un poquito más, pero funciona muy bien. Claro, ahí computacionalmente ya deja de ser un algoritmo liviano. Sí. Pero ¿Un preguntarlo? escuché una mano, Juan Carlos. Sí, gracias Andrés, se escuchó perfecto. Pregunto si he leído en alguna oportunidad árboles de decisión, ¿esto viene a reemplazarlo o es más efectivo? ¿O no El es? árbol de decisión es un método supervisado. O sea, bueno, el que no es supervisado sería dendrograma. O sea, este sería como no supervisado, dendrograma. No sé si... Ahora, en cuanto a... Yo en realidad supongo que es mucho más eficiente el K-means porque nunca he visto una implementación de un dendrograma en un proceso de clasificación de imágenes. Existe teoría, pero... O sea, la diferencia, al menos desde lo que yo comprendo, el árbol de decisión implica conocimiento ya de los valores y es supervisado, ¿no? O sea, te lo voy a mostrar adelante. Lo que es el dendrograma es como, o sea, si yo tengo valores, lo que es un proceso de ir separando, o sea, el dendrograma se puede construir en este caso, los árboles, yo tengo un problema con lo que es árboles, siempre están al revés los árboles, o sea, no sé, somos todos forestales, ¿no? Acá los que estamos acá en la sala por lo menos. Son las raíces. Y, no, hay alguno que no es forestal. Pero todos comprendemos que los árboles tienen las ramas hacia arriba, pero siempre nos dibujan los árboles hacia abajo, así que agradezco a Wikipedia que puso con ramas. No, pero la cuestión que se puede hacer de un sentido o desde el otro sentido del dendrograma. El dendrograma lo que busca, o sea, si yo empiezo desde aquí, lo que va a hacer es buscar dividir en dos, dónde está la mayor diferencia para agrupar dos grupos, después cada grupo subdividir en dos, hasta poder individualizar cada píxel por separado, o empezar de abajo, que es al revés, ver las similitudes, ir agrupando. Y la cantidad de clases que uno le pida va a definir hasta qué nivel separa. O sea, si tiene que hacer 6 clases, si viene de arriba, no va a separar hasta el píxel individual, si no va a llegar hasta esos niveles. Pero como digo, nunca vi una implementación de una clasificación hecha en función de un dendrograma, así que supongo que eso indica que el K-means ha superado, o otros algoritmos han superado eso.
Camis, lo que pasa es que al trabajar con medias, es un filtro que pone un poco más difuso, digamos, ciertas imágenes, ¿no? Y cuando se trabaja con Random Forest, que sería esto del dendrograma, se va analizando, por eso aparece al revés, digamos, ¿no? Porque primero tenés toda la población la población de datos, digamos, ¿no? La muestra, la población, y luego se va clasificando, ¿no? Tomando determinadas decisiones. Pero eso es parte del algoritmo, digamos, transparente al usuario, por eso por ahí no se nota mucho. Termina siendo algo parecido a la autoclusterización que hace Camis. Pero bueno, es una cosa absolutamente diferente. Se nota mucho cuando se ocupa Scikit-learn, por ejemplo. Ahí se nota. Bueno, gracias por el aporte. La verdad que no es mi campo de más fortaleza los algoritmos en sí, pero creo, o sea, la idea es dar un pantallazo y me agradezco los aportes porque a veces uno como usuario arranca ni siquiera tener un pantallazo, o sea, simplemente agarra y dice, ¿con qué se hace? Esto se hace con tal algoritmo, listo, y no tengo ni idea, y entonces, bueno, la idea es que por lo menos tengamos una idea, y en realidad siempre, bueno, la sugerencia es, en todo caso, googlear cuáles son las potenciales y las limitantes de cada uno de los algoritmos, porque más en los de clasificación supervisada, hay características como que algunos necesitan una distribución normal, otros no les importa, y a veces simplemente metemos datos, queremos que el algoritmo haga lo que queremos y en realidad no. O hay algoritmos que son, por ejemplo, trabajamos en serie de tiempo, algunos son sensibles a que si te falta algún dato en la serie y otros no. Entonces, a veces estamos usando lo que todo el mundo usa, que es como arrancamos todos, digamos. Por lo menos tenerlos presentes, que están ahí detrás y que tienen cierta... Por supuesto, lo ideal es asociarse con quien maneje bien el tema, pero cuando queremos hacer análisis más avanzados y más detallados. Claro, muchas veces en la clasificación lo que hacemos es usar un algoritmo porque lo vemos en publicaciones de trabajos similares y después evaluamos el resultado. Y si el resultado nos da correcto, consideramos. En la clasificación de supervisada, algo ya les mencioné hoy, pero está la cuestión de la cantidad de clases. O sea, siempre va a ir agrupando, en este caso, bueno, esto va en colores, digamos, que como les decía, los colores normalmente en lo que es teledetección es mucho menos de lo que realmente hay de información atrás de las imágenes, pero para entender un poco el concepto. Lo que va a hacer es que obviamente va a dividir lo que más se parece, entonces va a haber cosas diferentes dentro de cada clase. Ahora, si nosotros lo que queríamos era diferenciar lo que es vegetación, agua, suelo desnudo y suelo con rastrojo, por ejemplo, así a nivel global, tal vez estas 4 clases nos servían, pero si nosotros queríamos separar este tipo de vegetación de este otro tipo de vegetación, o separar, supongamos que estos son 2 tipos de rastrojo distintos en área de cultivo. Aquello que nos quedó junto en una clase, si pusimos pocas clases, no tenemos ninguna posibilidad posterior de separarlo. Entonces, cuando nos quedamos cortos en la cantidad de clases que le pedimos a una clasificación no supervisada, quedamos atados de mano, digamos, que se simplifica mucho la imagen, pero no podemos separar lo que queremos separar. Si en cambio nosotros pedimos 8 clases, por más que nosotros no queremos 8 clases, supongamos que lo único que queríamos era separar los 2 tipos de rastrojo y la vegetación, agua y suelo. Entonces, bueno, vegetación, volvemos a esto de vegetación y esto de vegetación. Le ponemos a los dos la misma etiqueta, los reagrupamos o hacemos una reclasificación a mano después, o sea, por tabla, que eso también existe. Es decir, bueno, lo que era clase 1 y clase 2, juntarla. Esto era agua y esto era agua, lo junto, pero me dio la posibilidad de separar esto de esto si yo era lo que quería separar. Es decir, si yo tengo más clases de las que quiero,
Normalmente ahí recién voy a tener la posibilidad de separar lo que quiero separar. O sea, nunca, no digo nunca, pero en el 99,9% de los casos, si yo le pido la cantidad, digo, acá hay 5 cosas distintas, yo quiero separar 5 cosas, y si le pido 5 cosas al algoritmo, al software de clasificación, después me va a separar 5 cosas distintas, pero no van a ser las cosas que yo quiera separar. Entonces, por lo general, hay así como una regla, una receta que no es mágica, pero como decir, bueno, probá con el doble si querés. Si vos ves que querés separar 5 cosas, pedile 10 clases. Y después de esas 10 vas reagrupando las que necesitas, pero tenés más probabilidad de que lo que vos querías separar te quede separado. Esta fue la decisión que tomaron hoy. O sea, dijeron, voy a la clase presencial, entonces, ¿vivo cerca de la facultad? ¿Sí o no? Bueno, esto es relativo. El que no vive cerca de la facultad dijo, me gusta viajar, no voy. Sí me gusta viajar, bueno, voy. No sé si es lejos de la facultad. Los que vivían cerca de la facultad dijeron, ¿cuánto tiempo antes me tengo que levantar para ir a la clase presencial de hoy? Bueno, si era menos de 30 minutos antes, iban a ver el tiempo. Si era más de 30 minutos antes, no, ya se quedaron. Y si, como bueno, hoy no llovía, por eso aparecieron algunos, porque si no, íbamos a tener un tiempo. Con esto estamos entrando a algoritmos de clasificación ya supervisada, que uno de ellos es el árbol de decisión. O sea, el árbol de decisión implica tener conocimiento de situaciones y funciona en clasificación solo en situaciones muy simples. Por ejemplo, el umbralizado que les mostraba hoy era decir, bueno, si yo en la banda 6 del Landsat, si tengo más de 320, era fuego, si tengo menos de 320, no era fuego. ¿Eso? O en alguna... En alguna situación donde conozco específicamente, he visto trabajos publicados con árbol de decisión, o sea, se usan, digamos, pero uno tiene que tener como un conocimiento muy detallado de los valores, o sea, por ejemplo, el NDVI, acá, por ejemplo, mayor a 0, si no es mayor a 0, ya lo asignaron como agua, si es mayor a... Acá se les está perdiendo un par de píxeles en el medio, ¿no? Porque entre 0 y 0,4... Ah, no. Una vez que sacaron 0, si de 0, entre 0 y 0,4 viene para acá, el mayor va para ahí, y a partir de ahí empiezan a analizar el valor en una banda, por ejemplo. Y el valor en la misma banda, y van separando. En este caso son cosas muy particulares lo que están buscando. O sea, no es una clasificación de todos los usos de una imagen. O sea, no es que quiero saber qué hay en una región en general, sino estoy queriendo separar, en este caso eran manglares. Entonces, si conozco los valores que me separan eso, puedo hacer un árbol de decisión. Pero no es uno de lo más usado en teledetección, pero es una opción. Después vamos a entrar en algoritmos muy simples, o sea, estos ya también fueron algoritmos que se usaron mucho, en cuanto la capacidad computacional fue aumentando, se fueron dejando porque son algoritmos muy sencillos. O sea, el de mínima distancia es de lo que preguntaba Andrés hoy, yo hago muestras, consideremos que solo quiero saber agua, suelo y vegetación, tomo muestras de las 3, saco el promedio y el promedio de vegetación es este punto, el promedio de suelo es este y el promedio de agua es este. En este caso, en un espacio de 2 bandas, banda 4 y banda 3, siempre sigan considerando que el espacio, después, cada banda le suma una dimensión. Pero el método de mínima distancia, ¿qué hace? Mide la distancia a cada uno de los píxeles. Si sigue colgando el mouse, voy a estar complicado. Y
el píxel está más cerca de vegetación que de las otras clases, entonces lo asigna a vegetación. Entonces pasa cosas como esta, digamos. O sea, este píxel está lejos del promedio de agua, pero está más cerca de agua que de suelo, entonces termina siendo agua. Pero es un método, un algoritmo que computacionalmente no requiere nada de fuerza. Y, a ver, suele funcionar si yo tengo muestras, a ver, si yo tengo muestras malas o pocas muestras, porque no puedo tomar más muestras, quiero aplicar un algoritmo mejor, puede funcionar peor porque tengo pocos datos, malos datos, y un método simple como el de mínima distancia puede resolver mejor la situación. El método se mejora con el paralelípedo, que es decir, bueno, yo tengo la media, pero también tengo el valor mínimo y el valor máximo de mis muestras. O sea, ¿por qué un píxel que está por debajo del mínimo de las muestras de entrenamiento lo voy a considerar suelo? Entonces le pongo como un límite a esa distancia, la va a medir, la mínima distancia, pero dentro de ese paralelípedo. En realidad estos cuadros se pueden encimar, porque si no se enciman es como que no tiene mucho sentido la mínima distancia, ¿no? Es como que simplemente si está dentro del cuadro es suelo, pero como se pueden superponer los cuadros, mide la distancia. Entonces es como una mínima distancia restringida dentro de decir, bueno, pero si entre mis muestras el mínimo y el máximo es esto, ¿por qué voy a considerar que un píxel que esté fuera de ese rango sea a esa clase? Entonces es como una mejora sobre el método de la mínima distancia. Esto, como le digo, ya no se usan más estos algoritmos, o sea, se pueden usar, pero están en desuso, pero son como simples y permiten entender un poco qué es lo que va. O sea, arrancar desde tener solo la media del área de entrenamiento, tener la media más la mínima y la máxima, y de ahí podemos ir complejizando con más estadísticas. Que este es un método que, si bien hoy en día ya está siendo superado, pero es un método que estuvo en uso muy fuerte en los últimos 10 años, pongamos, que es, ya no tengo solo la mínima y la máxima y la media, sino que tengo la distribución de las probabilidades de... No sé si me está faltando pila. A mí o al menos. Demasiadas cosas conectadas a la compu. O sea, va a obtener la distribución de probabilidades, en este caso cada curva sería de un uso o cobertura. El ejemplo es como que yo quiero diferenciar dos cosas nomás. Pongamos vegetación, no vegetación. Y esas curvas de probabilidades, si yo las miro en el espacio de dos bandas, banda 2, banda 1, van a ser o círculos o elipses, mayormente elipses. Porque la distribución de la probabilidad o sea, la mayor probabilidad de que sea uso B va a estar acá en el medio, y a medida que me alejo en este sentido, como que demora más en caer la probabilidad, y en este sentido cae más rápido la probabilidad. Entonces, cuando yo tengo muchos usos, lo que voy a tener, o coberturas que quiero clasificar, voy a tener muchas curvas apiladas, que esto me va a generar acá en el medio otro. Entonces, cuando yo tengo un píxel, según dónde cae ese píxel, va a ver cuál tiene más probabilidad. O sea, tiene más probabilidad de ser la roja y menos probabilidad de ser esta de acá. Y así va asignando cada píxel. Lo que está aquí, lo que tiene esto es que para poder asignar, para tener una curva buena de probabilidad, tengo que tener buenas muestras. Si tengo malas muestras, no puedo sacar una buena curva de probabilidad. O sea, con pocos píxeles de muestra, podía tener una media más confiable para hacer una mínima distancia, pero una curva es como que más complejo el algoritmo, también tiene que ser, por lo general, exigen muestras un poco más cuidadas, al menos este método. Y la distribución de los datos tiene que ser, o sea,
tiene que haber una distribución normal de los datos. Entonces, eso, tener o poder generar esa curva, decir, bueno, pero ¿qué tamaño de muestra necesito yo? Entonces, si yo tengo 10 píxeles, mi histograma de distribución de valores es este. Con 100 píxeles, estoy teniendo, estos son plantaciones de eucaliptus. Con 100 píxeles, digo, se parece un poco, pero tampoco tiene una distribución normal. Ahora, si yo entro a tener 1000 píxeles de muestra, ahí empiezo a tener una linda curvita. Tal vez el valor medio de esto, ni siquiera el valor medio se parece mucho. Pero si tengo esta muestra mala, o sea, tal vez ande mejor en mínima distancia que una máxima probabilidad o máxima verosimilitud. ¿Por qué me quedaría con 10 píxeles? Bueno, casos muy raros donde no pueda tomar otras muestras. Esas muestras no las puedo tomar directamente en la imagen porque no las puedo diferenciar visualmente y sean datos de campo. Pero si no, tengo que tomar más muestras y generar una. Y bueno, ese es un tema. O sea, uno cuando toma muestra tiene que estar seguro, o jugarse y ver que da resultados, pero si darle una muestra y no estar seguro, es como, ¿para qué le damos? O sea, el programa dice, bueno, ¿para qué me diste esto si no sabes lo que es? Entonces, eso pasa. O sea, 1000 píxeles, como que ya, por lo general, habíamos pedido 2000 píxeles, de los cuales iban 30% a variación. 30 a validación, o sea, se sorteaba dentro de cada área, se sorteaba dentro de cada área de entrenamiento 30 píxeles, 30% de los píxeles para validación y el 70% para entrenamiento. Eso de cada área o de la muestra total. Todas. La suma de píxeles. Ahí tomaba, creo, a nivel píxel. Tomaba. A nivel de píxeles. Porque acá en la última hace son 1000 píxeles distribuidos en diferentes muestras, diferentes áreas. Bueno, ese es un buen punto. A ver, acá hay dos cuestiones. Por un lado es que cuando uno... Ahí depende del algoritmo que va a usar, pero ante la duda siempre uno trata de tomar toda la variabilidad que tiene el uso de cobertura, pero o sea, digamos, como para ser flexible y permitir distintos algoritmos, lo toma en distintas áreas de entrenamiento. O sea, aunque hay algoritmos que dice, bueno, te conviene incluir toda la variabilidad, pero vos la podés incluir a la variabilidad de dos formas. Es un área de entrenamiento grande, donde tus píxeles dentro del área tienen la variación, o tomás distintas áreas en distintas situaciones de deforestación. ¿Por qué acá se tomaba distintas áreas? Básicamente para no incluir esta franja que son, acá hay un camino, estos puntos de sombra entre copas que hay acá. O sea, esto que se ve acá es sombra, o sea, está bien, es parte, no es parte, es toda una cuestión. ¿Cómo? La que detecte va a tener eso. Sí, o sea, si no la incluimos en absoluto a la sombra, también vamos a tener el tema de que eso lo va a querer clasificar como otra cosa. Pero por lo general, mi tendencia es tomo toda la variabilidad, pero en áreas separadas. No mezclar dentro de cada área de entrenamiento. Entonces, como me genera más flexibilidad para distintos algoritmos. Porque algún algoritmo te puede considerar las áreas de entrenamiento y otro te va a considerar simplemente todos los píxeles. O sea, acá lo que es, esta distribución es de todos los píxeles. O sea, no importa en qué área de entrenamiento está. Random Forest, por ejemplo, considera cada área de entrenamiento separada. O cada píxel, no sé cómo hace, pero vos le podés poner bosque, no bosque, y en no bosque le metés suelo, le metés agua, le metés hierba, le metés plantaciones, le metés edificios.
como una clase, no es que le decís esto es suelo, esto, pero vos le haces eso en una de máxima probabilidad. O sea, ¿qué pasa en máxima probabilidad? Si vos decís esto es bosque y el otro es no bosque, si vos le metés en una misma clase que le llamás no bosque, metés suelo, edificio, cultivo, lo que generás es una curva o sea, va a tener como probabilidad, probabilidad, y se va a generar mucho ruido en tu... Irving. Buen día. Buen día. Justamente con lo que estás comentando, si bien de repente estuviste hablando del tamaño de la muestra o el área y tanto lo que va a ser la validación y el entrenamiento, cuando tomas un amplio rango o un área muy grande, ¿hasta qué punto de repente es factible justamente ampliar esa área y no de repente diversificar en un estrato diferente para poder clasificarlo en un grupo? ¿Cómo estaríamos diferenciando de repente eso de decir, bueno, tengo acá un monocultivo, tengo acá una plantación y si tomo estos rangos, de repente ya me da un falso dato con relación a otros tipos de uso de suelo? Entonces, ¿cómo de repente estaríamos definiendo eso? Con relación al tamaño y con relación a lo que serían los diferentes estratos que podemos estar asignando. Bien, no sé si te entendí bien la pregunta, si no me repreguntás. Yo trabajo mucho con prueba-error, digamos. O sea, ¿qué hago? Primero tomo las muestras de lo más representativo de cada cosa. O sea, no me voy a los márgenes, a los bordes, hago una clasificación, valido, y bueno, ahí depende si quiero identificar, o sea, si estoy apuntándole a una cosa en particular, miro la precisión en eso, y si no, miro la precisión en todas, y de ahí voy viendo de ampliar las muestras en aquella zona que se genera la confusión. O sea, porque hay cosas que si pongo una muestra de agua, suelo, probablemente con una muestra en la parte más pura de agua y suelo ya me la diferencian. Pero después, claro, los límites entre una plantación de eucaliptus y un monte nativo y en cultivos me imagino que hay una complejidad enorme en diferenciar un cultivo de otro. Se va poniendo un poco más interesante la cosa. Entonces, yo creo que si uno arranca a poner muchas áreas en toda la variabilidad, después es muy difícil evaluar qué es lo que está pasando. Entonces, yo prefiero ir de hacer un muestreo que tenga su buena cantidad de píxeles, sus 1000 píxeles, ponele, pero de lo más representativo, y de ahí probar e ir aumentando, digamos, las áreas. No sé, Andrés, si tiene comentarios al respecto. Prueba y error. Muy un pulgarcito ahí. Sí. Yo por lo general la primera clasificación así de prueba que hago me da un 99,9 de certeza, y de ahí Yo voy bajando. de ahí voy bajando. Ahí lo guardás y tratás de mejorar. ¿Qué pantalla? Estamos bien, uno de los algoritmos que podemos decir que está de moda, o sea, es como hace un par de años, digamos, se empezó a implementar y está dando muy buenos resultados, es Random Forest. Y seguramente que para el sector forestal debe ser, porque está pensado para eso. Ese chiste forestal. O sea, el Random Forest en realidad son como árboles de decisión,
pero son como muchos árboles de decisión aleatorios, por eso le dieron la denominación de forest. Lo que tiene estos algoritmos es como ya muy... Bueno, yo veo que el término que usa la mayoría es transparente, para mí es justamente lo contrario de transparente, para mí es caja negra, es oscuro, no se ve, pero bueno, evidentemente el término transparente quiere decir que tampoco se ve a través, se ve del otro lado y no se ve el proceso en sí. O sea, en realidad se puede, yo implemento un random forest, puedo pedirle ver todos los árboles de decisión, pero de ahí que yo pueda interpretar qué es lo que hizo, es como, bueno. Pero dentro de lo que... Mi práctica, que es pruebo y valido el resultado, lo que estamos viendo desde hace años ya, es que Random Forest está dando muy buenos resultados en clasificación, incluso con áreas de entrenamiento que vos decís, esto no te puede dar nada, y te da. Entonces es un algoritmo que computacionalmente requiere mucho más que los, bueno, no sé si tanto más que una máxima probabilidad, pero sí mucho más que los otros anteriores, pero que hoy en día con la capacidad computacional y además con la posibilidad de hacerlo en nube como con Engine, es un algoritmo de los más elegidos. Lo que tiene este algoritmo es, hay 11 hiperparámetros. O sea, y bueno, como todo, digamos, cuando nosotros agarramos una herramienta, una tendencia a agarrar y correrle y ver qué sale, y no va a ajustar nada. Y en realidad uno tiene muchas decisiones que puede tomar, que es cuántos árboles de decisión le permite al programa, hasta qué profundidad tiene cada árbol, o sea, cuántos niveles de decisión toma, hasta cuántas clases, hasta cuánto separa esto, si le permitimos que separe hasta el píxel individual. Y hay varios hiperparámetros. Como les digo, son 11, pero algunos que por lo general uno puede interactuar, que los que más he visto que se usa, se interactúa en teledetección, es la cantidad de árboles de decisión y la profundidad. ¿Por qué esto? Simplemente para evitar el sobreajuste o el overfitting. O sea, si vienen estos días revisando un poco, leí que algunos dicen que el Random Forest es fuerte, no es tan susceptible al sobreajuste. Lo que pasa es que puede hacer, o sea, si le damos muchísimos árboles de decisión y mucha profundidad, lo que puede hacer es, o sea, no sé si todos entienden lo que es el sobreajuste, pero si yo tengo, vamos a suponer un modelo de algo que se comporte logarítmicamente. Pero mis datos son estos. Entonces, si yo ajusto, si este comportamiento, si este debería ser el comportamiento que tiene, yo esperaría un ajuste de algo que se parezca a esto. Pero si yo tengo sobreajuste, lo que voy a hacer es una función que acompañe mis datos de entrenamiento. Entonces yo después pruebo, si yo pruebo con un dato acá, me va a tirar un resultado, está medio trabado mi mouse, un resultado acá arriba. Si pruebo con un dato acá, me da un resultado acá abajo. Entonces, cuando yo hago la validación, me va a dar grandes errores. Porque tendría que estar acá y acá. O sea, el sobreajuste es que el modelo se sobreentrena, se sobreajusta a los datos de entrenamiento. Pero no está representando la realidad. Si no, o sea, bueno, con los datos que yo le di, hizo exacto, me da una respuesta sobre esos datos exactos, pero no sobre la situación real que estoy queriendo modelar, digamos. Silvia. Yo justo hace un tiempo, cuando estaba pasando la diapo anterior,
Preguntaba si hay herramientas para armar el modelo, porque justamente, bueno, yo lo pondría en un modelo, ahí armaría un modelo lineal directamente, y el sobreajuste también es válido, digamos, cuando buscamos algo específicamente, clasificar algo específicamente. Pero sí, Random Forest es súper práctico. Y preguntaba, ¿hay herramientas en Google Earth Engine para armar un modelo? Silvia, no sé si me escuchás. Sí, perfecto. No, o sea, como para ajustar un modelo de regresión y esas cosas, sí. No, para armar un modelo. ¿Cómo cuál, por ejemplo? A ver. Sí, ¿Una red para neuronal? ¿Cómo? ¿Una red neuronal, por ejemplo, una No, porque, o sea, en realidad todo esto de base usa redes neuronales. Preguntaba si hay alguna herramienta que te permita armar un modelo, digamos. Fíjate, algo mencionó Damián que me pareció súper interesante, que en Random Forest, por ejemplo, vos tenés hiperparámetros que podés determinar, ¿no es cierto?, hasta dónde llegás con tu clasificación. Quizás hay alguna herramienta que te permita armar un modelo, o sea, darle todos esos parámetros que querés trabajar y decir, bueno, yo tengo esta información, esta muestra, quiero esta salida y bueno, esto es lo que espero de error, digamos, ¿no? Algo parecido. A ver, porcentaje de confianza, una cosa así. yo no lo implementé en Engine, pero sí en Python, y en Engine debe ser lo mismo. Yo lo apliqué con un for, solo que en Engine hay que ponerle un map. Es, bueno, probar un rango de esos hiperparámetros. O sea, decir, bueno, probame con 10, 20, 50, 100, 200 árboles de decisión y probame con profundidad de 1, 2, 4, no sé. Entonces poníamos un rango de 5 valores, lo hacíamos que vaya probando con cada uno y haciendo la validación de cada uno de los resultados con los datos de testeo. O sea, dividíamos la muestra en ajuste y testeo. Bueno, probaba todos los valores que le dábamos y si daba en uno de los extremos de los valores que le dimos, ahí le agregábamos, porque si le dijimos que pruebe con 10, 20, 30 árboles de decisión y nos dio 30, bueno, si fue uno de los extremos del rango, entonces le dábamos que pruebe con más, con 40, con 50, a ver si. O el primero le dábamos rangos muy amplios para ver más o menos dónde caía y después le dábamos un segundo, tercer reentrenamiento con rangos más chicos, es decir, probar primero con 10, 100, 200 árboles de decisión. Si caía en 100, después le dábamos que pruebe con 50, 70, sí, alrededor de 100, 120, 100. Y entonces así, esa fue la forma que se me ocurre que en Engine también se podría hacer para probar eso. Claro, en la clase práctica de clasificación supervisada vamos a hacer con Random Forest y vamos, o sea, yo lo que preparé, y puedo cambiar el número de árboles de decisión y dentro de las áreas de entrenamiento, cuánto le querés asignar, 70-30, 20-80, pero no más que eso para. De ahí queda vos investigar pero ahí vamos a probar. Ok. Bueno, muchísimas gracias. No, por En favor. Python hay librerías que se usan para optimizar los hiperparámetros, que por ejemplo una se llama Optuna. Utiliza algoritmos de optimización como algoritmos genéticos. Y tiene que encontrar los parámetros que minimizan la diferencia. Optuna. Sí, el error también está. Pero acá en Blade no hay como acceder a librerías externas. Yo que tengo que programar todo. Pues es un trabajo final, Bien. En realidad me encantaría que no tenga todo Google Earth Engine, si no, ¿qué hacemos después? si está todo resuelto. Siempre hay algo más para inventar. Bueno, seguimos. Estamos. Sigo bueno, otro método de
de clasificación es el Super Vector Machine, que esto, si lo vemos en un plano de 2 dimensiones, serían de 2 bandas, banda 1, 2, banda 3, 4, lo que sea, y solamente 2 clases. Bien simplificado esto, o sea, estos son nuestros datos de entrenamiento. Entonces lo que hace el algoritmo es buscar un plano que separe, o un vector que separe las áreas de entrenamiento. Ese vector en 2D va a ser una línea, pero en 3D va a ser un plano y en multi-D va a ser un hiperplano que va a buscar cuál es la línea o el plano que más se aleja de cada una de las clases, que bueno, con 2 clases es por ahí un poco más sencillo, pero cuando se van sumando clases va buscando cómo separar cada una de esas clases. Todos estos métodos que vimos son a nivel píxel. O hay métodos, o sea, no, los que vimos son a nivel píxel. Hay métodos también que son a nivel subpíxel. O sea, por ejemplo, hay métodos que son análisis lineal de la mezcla espectral, es decir, estos métodos lo que dicen es, bueno, si yo tengo un píxel de 10 por 10 o de 30 por 30, que no puede, o sea, dentro de ese píxel no tengo solamente una cosa, tengo una mezcla de cosas. Estos métodos buscan decir qué porcentaje de cada píxel es vegetación, suelo, agua. Entonces, como para refinar, principalmente cuando se trabaja con píxeles grandes, como para coberturas globales, píxeles tipo MODI de 250 metros, afinar un poco ese mapa, decir, bueno, yo acá tengo un píxel de 250 por 250 metros que o le asigno a todo que es una cosa, o digo, este píxel en porcentaje tendría tanto de uno, tanto de otro, que no lo vamos a ver ahora. Entonces los métodos que vimos solo tienen en cuenta los valores individuales de cada píxel en las distintas bandas o otros raster que le agreguemos. Nosotros podemos agregarle una banda como una banda más, un índice, un modelo digital de elevación o otra información que tengamos como raster. O sea, distancia a camino. Si vos decís, bueno, la cosa que estoy clasificando yo sé que se produce más cerca de los caminos y no más lejos. Le agrego una capa de distancia de camino y es un elemento más que el clasificador va a utilizar. Como les decía, algunos algoritmos son sensibles que si le pones algo, o sea, querés clasificar algo que no tiene ninguna relación con distancia de camino y le pusiste distancia de camino, le va a afectar, y otros algoritmos no le importa, le podés poner, no sé, datos que no tienen nada que ver y no se va a ver afectado. Y hay otros factores que son determinantes, o sea, cuando yo estoy quedando loco con el mouse que se traba, vamos a ir al tampoco con el touch. Tampoco analiza cuestiones determinantes como el contexto, la forma, o sea, muchas cosas que nosotros cuando miramos una imagen, incluso sin darnos cuenta, nosotros vemos automáticamente la forma, vemos dónde está, qué hay alrededor, vemos cómo varían los colores de los píxeles entre píxel y píxel, lo que se llama textura, o vemos patrones, que decir, bueno, el silbo pastoril tiene un patrón de que cada tanto hay una raya de árboles y después tenemos el pasto. Todas esas características que nosotros vemos y que nos terminan siendo determinantes a la hora de identificar algo, estos métodos que vimos no los tienen en cuenta. Por eso, después de la pausa, vamos a entrar a ver un muy breve pantallazo de algunos otros métodos. Pero que haría un corte aquí de recargar las pilas del mouse. Si hay preguntas antes de salir del recreo. Silencio. Bueno, minutos antes de las 10, entonces retomamos ahí. A las 10 arranquemos. Estamos bien.